tardes, hermanitos. Buenas tardes, hermanitas de la comunidad de San Miguel Arcángel. Mi nombre es Jesús Cori. Y en esta oportunidad somos el Coro Jóvenes en Cristo en nuestra segunda charla, en este caso capacitación sobre salud. Una segunda transmisión en la cual nuestros chicos personales de salud van a compartir sus conocimientos. En esta oportunidad nos acompaña Aimee, quien ya la conocimos. En tiempos de COVID nos hizo una charla. Recordamos que aún seguimos en tiempo de COVID. Y en esta oportunidad nos van al lado de Jürgen Arteaga, que también es nuestro segundo compañero, dar una capacitación de qué hacer sobre los primeros auxilios, sea en casa, sea en una calle, sea en la oficina, en la universidad, en el colegio también, para los chicos menores. Y bueno, qué más feliz que nosotros poder brindar esta capacitación. Aimee, como ya la conocimos anteriormente, actualmente ya es bachiller en la carrera de licenciatura en enfermería y actualmente está trabajando como enfermera escolar. Nuestro compañero Jürgen, quien es técnico en enfermería, paramédico y estudiante de tercer ciclo de licenciatura en enfermería, actualmente también se desempeña como paramédico en una gran empresa de consumo masivo, nos van a brindar esta capacitación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso para ustedes. Y todo en el nombre de Dios. Bueno, ¿cómo estás, Jürgen? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Cori? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Muy feliz de poder compartir esto. Es un tema bastante importante, uno que se debería saber desde chiquitos en realidad. Y vamos a tratar pues de poder compartir los conocimientos que poquito a poquito hemos adquirido. Gracias, Jürgen, de verdad. ¿Cómo estás, Aimee? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes hermanos, público en general. Nuevamente aquí acompañándolos para dar esta pequeña capacitación a todo nuestro público de por sí para que podamos aprender, como dijo mi partner por esta vez que voy a compartir con él, es algo que deberíamos aprender desde muy pequeños porque es algo que nos va a poder ayudar a poder salvar una vida, que es lo más importante. Entonces, nada, empezar con mucho placer nosotros poder estar aquí brindando nuestros conocimientos. Excelente, excelente, muchachos. Bueno, en todo caso, empecemos. Te doy pase, Aimee, para que puedas compartir pantalla y comenzamos la capacitación. Ok. Un momento, por favor. Ya, estamos. A ver, espérenme un momentito que aquí por el Callao está que pasan los aviones. Segundo. Bien, ahora sí. Bien, chicos, no, buenas tardes con todos. Pero hoy día puede ser del máximo aprovechamiento. Y vamos a hablar efectivamente de un tema que desde pequeño debería ser inculcado ya como más como una política de educación. Pero hoy día vamos a repartir estos conocimientos, estos tips que ustedes podrán aplicar en cualquier situación de la manera más general. Entonces vamos con el tema, ¿no? Primeros auxilios. ¿Qué hago? Sí. A ver, dame la siguiente lámina, por favor. Bien, antes de empezar a saber las diferentes situaciones que pueden suceder, hay que definir primero qué es primeros auxilios. Bien, recordemos entonces que los primeros auxilios van a ser un conjunto de actuaciones y técnicas inmediatas y adecuadas. Quiere decir que la vas a hacer en el momento y adecuadas, porque hay diferentes situaciones y, por ejemplo, no a todo le vas a poner una gasita encima de una herida porque puede ser que la persona no tenga heridas por ningún lado. O sea, va a depender de una evaluación previa. Bien, entonces, estos primeros auxilios nos ayudan en situaciones de emergencia, es decir, donde la vida corre un riesgo. Y para esto puede suceder en un incidente, un accidente, o puede ser alguna enfermedad, aparición súbita, ¿no? Por ejemplo, no sé, una crisis, un sangrado en la nariz. Todo esto nosotros lo vamos a hacer hasta la llegada del personal de salud, personal que ya está más preparado para atender situaciones un poquito más difíciles. Entonces, ¿seguimos? Entonces, finalidad principal, evitar complicaciones físicas. Recordemos siempre que si nosotros atendemos a alguien, la persona debe mantener su estado o mejorar, pero nunca debe complicarse, ¿bien? En la preferencia siempre. Y si necesitamos llevarlo a un centro de salud, apoyar en ese traslado hacia el centro adecuado. ¿Sigue? Bien, entonces, pero ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo actúo? ¿En qué momento hago? ¿A quién llamo? ¿Yo debo tener alguna consideración? Pues, a nivel mundial se maneja lo que es la mnemotecnia PAS. Esto es inclusive tratado por la Cruz Roja Internacional. Ahora, a ver, ¿qué significa PAS? La primera, la palabra, la P, protege.
que es proteger a uno mismo, al accidentado y a los demás. Dice, a uno mismo, ¿por qué? Siempre que vayas a un lugar, o sea, o sucede algo en tu casa incluso, o en la casa del vecino, tienes que procurar que tu escena sea segura. Bien, tú no puedes empezar ninguna atención si la escena sea segura. O se preguntarán, pero en la casa de mi vecino, ¿qué peligro puede haber? O sea, si está al frente, nada más. Bien, por ejemplo, digamos que tu vecino tiene un perrito, que siempre que tú sales te empieza a ladrar, pero ahora tienes que entrar a su casa. Entonces, ese perrito, si de por sí en la calle no te lleva, imagínate entrando a su casa. Entonces, tienes que asegurarte que al menos el perrito, por ejemplo, esté encerrado, para que no te muerda. Porque si te muerde, tú también estarías lesionado y no podríamos ayudar a nadie. Entonces, la idea es, siempre, escena segura. Lo que sea que quieras atender, mediante una escena segura. Te fijas, así haya una mesa muy cerca y te tienes que agachar, ponerla más atrás. Si hay algún tipo de corriente, por ejemplo, y quieres a una persona sacarla de esa corriente, tienes que bajar una palanca de la casa, la palanca general, por ejemplo, entre otros. De preferencia también, a uno mismo tiene que protegerte tu bioseguridad. Quiere decir, tus guantes. Puedes tener guantes de cualquier tipo. Bien, ahora dices, no, pero yo nunca tengo guantes. Ok, usa cualquier cosa que sea impermeable. Puede ser una bolsa, por ejemplo. La idea es que la sangre o fluidos de otra persona no toquen tu mano directamente, porque de tener alguna enfermedad posiblemente te puede contagiar. Bien, eso es principalmente lo que significa la palabra de protege. O sea, P. Luego viene A, de avisar. Entonces, también, como lo mencionamos, esto lo vamos a hacer hasta que llegue el personal de salud un poquito más avanzado. Entonces, ¿a quién nos vamos a comunicar? A los servicios de emergencia médica. Tenemos al 116, que son los bomberos, y al 106, que es el SAMU, que funciona a nivel nacional. Esto de aquí va a ser importante para nosotros poder avisar. Dice, ¿pero qué es lo que digo? ¿Qué es lo que voy a decirle? Bien, principalmente, ¿qué es lo que estás encontrando? Si has hecho alguna acción y la dirección, por ejemplo, del lugar donde vas a estar para poder avisar. Y tratar de estar tranquilo. Bien, de nada sirve que le grites a la operadora porque no te va a entender. Es más, se van a pelear y no va a haber ninguna comunicación. Entonces, cuando vamos a atender a alguien, tenemos que mantener una calma para de esta manera poder brindarle una mejor ayuda a una persona. Y finalmente, la SD, socorre o socorrer. ¿A quién vas a socorrer? Al accidentado, un herido. Vas a poder verificar sus signos vitales, cómo está su conciencia, cómo está su circulación, cómo está su vía aérea, si acá la parte de la gargantita, a ver si hay algo que lo está obstruyendo. ¿Bien? Y de ser necesario, como lo mencionamos, evacuación a un centro de salud en el caso lo requiera. Entonces, recordemos, paz, P de protege, A de avisar y S de socorrer. ¿Seguimos? Bien, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el estado inicial de una persona? ¿Cómo sabemos cómo estará? ¿Qué será lo primero que podemos encontrar? ¿Qué tan mal estará? Bien, para esto nosotros vamos a conocer los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son parámetros producto de la actividad de varios órganos vitales que se pueden medir en las personas. Es decir, por ejemplo, cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones, ¿no? Son órganos vitales y que por medio de una técnica sencilla puedes evaluar qué tan bien está ese órgano. Entonces, si el órgano está bien, la persona, por ende, podría estar bien. Y si el órgano tiene algún tipo de dificultad en tus valores, puede que la persona esté pasando algo. Entonces, los principales signos que nosotros vamos a ver van a ser temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, respiración o frecuencia ventilatoria también, y la presión arterial. A ver, seguimos. Bien, ¿la temperatura qué es? De manera sencilla, el grado de calor mantenido en un cuerpo. Tenemos un rango normal, es decir, un rango en donde esto de aquí va a ser lo más correcto. Ahora, hay diferentes literaturas, ¿bien? Lo ideal es estar dentro de. Entonces, se dice que el rango normal va a estar entre 35 grados hasta 37.8 máximo, ¿eh? Máximo. Pero recordemos que en tiempos de pandemia, en 37.5 ya es como preocupante porque era un signo que podía evaluarse como peligroso. Ahora, si esta temperatura está más de 37.8, ¿no? Ya llega a 38, 39, 40, podemos encontrar lo que es la fiebre o la hipertermia, es decir, la temperatura muy elevada. Y esto obviamente es peligroso. Un niño, por ejemplo, con temperatura de 40 podría llegar a una convulsión y podría dañar su cerebro. Y si nos vamos hacia el otro lado, tenemos lo que es la hipotermia. En este caso, la temperatura muy bajo. También es peligroso. Un ejemplo típico y que siempre se menciona es los pasajeros del Titanic. Cuando el Titanic naufraga en medio del Atlántico, esa temperatura es muy elevada. Entonces, antes de que murieran ahogados o que se los comieran, por ejemplo, tiburones, la persona murió de hipotermia. La temperatura bajó demasiado en su cuerpo y por ende falleció. Ahora, tenemos para poder ver la temperatura o qué valores hay, instrumentos de medición.
dentro de los diferentes instrumentos de medición tenemos el termómetro de mercurio, muy utilizado desde las épocas de nuestros antepasados, nuestras generaciones antiguas, y hasta ahora ha quedado inclusive. El termómetro óptico, que se mide aquí en el oído. Bien, el termómetro digital, que puede ser en la boca o también en la axila. Y el más utilizado desde la pandemia, el termómetro infrarrojo sin contacto. Bien, que se recomienda que sea medido justo aquí en la frente para que la temperatura sea la más correcta posible. Los valores se mantienen para todos los tipos de termómetros. ¿Bien? ¿Seguimos? El segundo signo que vamos a ver es el pulso frecuencia cardíaca, que es el número de latidos cardíacos en un minuto. Entonces, el pulso se puede medir en zonas por las cuales pasa una arteria. Podemos ver una lista de 7 lugares donde pasan arterias que son medibles: temporal, carótida, braquial, radial, femoral, poplitea, pedial, un montón de nombres. Pero ¿en qué nos vamos nosotros a concentrar? En dos principalmente. El pulso radial, que lo encontramos aquí. Bien, acá está la manito, acá está mi pulgar, en la base, 2 centímetros por debajo del pulgar, hay como una depresión. Ahí presionamos un ratito y vamos a sentir nuestro pulso. Bien, ese es uno. Y el otro, acá, en la manzana de Adán. Hombres y mujeres la tenemos, solo los hombres la tenemos un poquito más hinchada. Ahí, ubicas tu manzana de Adán, te vas 2 centímetros a la derecha o 2 centímetros a la izquierda y vas a sentir el pulso carotídeo. Entonces, en esos dos pulsos nos vamos a concentrar si en caso queremos evaluarlos. La recomendación, siempre más sencillo, el pulso radial, ¿no? Para una persona en la que puede estar despierta y que puede pasar diferentes situaciones. Entonces, una vez que encuentras este pulso, vas a contar cuántos latidos hay en un minuto. Y este latido, entonces, a ver, ¿en qué rango vamos a encontrar? Si el rango está entre 60 y 100 para un adulto, bien, de 18 hasta 60 años, es lo normal. Bien, entonces, el pulso se mide manualmente con los dedos índice y medio, eso sí es importante. Estos dos dedos nos van a ayudar a poder medir el pulso tanto radial como carotídeo. ¿Bien? Nunca se mide con el pulgar, porque el pulgar tiene nuestro propio pulso. Entonces, si nosotros ponemos el pulgar encima de una mesa, luego de un ratito vamos a sentir pulso, y la mesa no tiene pulso. Entonces, el pulgar no se mide, siempre. Índice y medio. Presionando un poquito vas a sentir tu pulso. Bien, al principio quizás se dificulta, pero con la práctica, bien, entonces ya una vez que termines de ver toda la capacitación, a toda la familia, a ver, préstame las muñecas y vas a ubicar el pulso de toda la familia para practicar. Entonces ahí pueden ver lo que les mencionaba, carótida y la cubital, que son las principales que vamos a utilizar. Ahora, sí, pero, no te vayas. Bien, ahora, si el pulso está muy elevado, se conoce como taquicardia, es decir, que el pulso está muy acelerado. Si está mayor a 100, bien, si está mayor a 100, por ejemplo, 120, 130, 140, está elevado, entonces eso también es un signo de alarma. O si está muy abajo, tampoco es bueno eso. Recordemos que en caso de las personas ya mayores, de tercera edad, encontrar un poco menos de 60 sí es normal por la propia degeneración del mismo órgano del corazón. Pero para valores generales de 60 a 100 para adultos. Ahora sí. Bien. La frecuencia respiratoria o ventilatoria va a ser el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Quizás hemos escuchado muy poco de esto, pero ¿dónde ubicamos la frecuencia respiratoria? Ok, vamos a contar una frecuencia cuando hagamos esto. 1, 2, 3, bien. Desde que entre el aire hasta que bote y voy a justo iniciar de nuevo, se cuenta como una respiración. Entonces, ¿cuántas veces lo hago en un minuto? Va a ser mi frecuencia ventilatoria. El rango normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Bien? Si está muy elevado, va a ser conocido como taquipnea. ¿Bien? Y si está muy bajo, va a ser conocido como bradypnea. ¿Cuándo se puede elevar mucho? Cuando, por ejemplo, hacemos algún tipo de ejercicio o tenemos algún tipo de daño también. Bien, y bradypnea, cuando te puedes desmayar, por ejemplo. Ahí puede ser que la frecuencia ventilatoria descienda. ¿Sí? Bien, y la presión arterial, ya estamos en el cuarto signo vital. Entonces, ¿qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre contra las arterias, cada vez que el corazón late, ¿bien? Para que yo sienta este pulso acá, mi corazón tiene que latir, pero para eso necesito una fuerza. Esa sangre sale expulsada y se choca con todas las paredes de las arterias. Eso de ahí, esa fuerza es la que se conoce como presión arterial. Entonces, quizás hemos acompañado quizás un día a nuestros abuelitos, o nosotros mismos nos han tomado la presión, y te dicen siempre dos valores. Ah, tiene 120/80, o tiene 12/8,
tiene 11.5, tiene 11.6. ¿Pero qué es esto? Bien, entonces, la presión arterial tiene dos componentes, la presión mayor y la presión menor. La presión mayor, lo que vemos ahí en el circulito amarillo, de 90 a 130, ¿bien? Se va a medir justo cuando tu corazón se contrae para expulsar la sangre. Entonces, este valor debe estar entre 90 hasta 130 máximo. Recordemos que los valores van a variar en diferentes literaturas, estos solo son rangos, por si acaso. Entonces, y el segundo, lo de abajo, es la presión menor, que se va a medir cuando el corazón se relaja para llenarse nuevamente de sangre, para volver a expulsarla posteriormente. Este valor debe ser de 60 a 90. Entonces, las combinaciones van a ser la presión. Lo más común o lo que siempre el promedio normal es de 120 a 80. Pero vamos a encontrar valores de 90 a 60, vamos a poder encontrar valores de 111 sobre 70, pero siempre la de arriba va a ser mayor y la de abajo menor. Nunca vamos a encontrar un 120-120, eso no sucede. Si algún tipo de de tensiómetro lo saca, está descalibrado o hay algún tipo de error. Bien, entonces, si nosotros nos pasamos, por ejemplo, 140 sobre 100, ya esa es una presión arterial elevada. Bien, y ahora, si esto se repite mucho, yo tengo que ir con el cardiólogo para que él me pueda diagnosticar en caso yo pueda tener una hipertensión arterial, que esta es una enfermedad crónica y que requiere obviamente de tratamiento con medicamentos, etcétera, para un cuidado que se ya da a lo largo de la vida. En caso yo tenga lo contrario, menor a 90-60, voy a tener casos de hipotensión, si la presión baja. La hipotensión, si no hay una hipotensión crónica, que no hay una enfermedad crónica conocida como hipotensión arterial. Esto se da a decir circunstancialmente, ante una noticia, porque no he comido, porque quizás tengo anemia, o un desmayo que haya sucedido, ahí voy a encontrar hipotensión. Bien, mucho frío también me puede dar hipotensión, pero esto siempre va a ser circunstancial, es decir, va a haber algún tipo de explicación. Para el otro lado, sí conocemos como hipertensión arterial y hay que tener cuidado con eso. ¿Bien? Siempre atentos, si en caso de alguien salido diagnosticado, poder evaluarse constantemente con su cardiólogo, al menos una vez al mes. ¿Seguimos? Entonces, para concluir, la primera parte, ¿por qué son importantes los signos vitales? Porque me indican el estado de salud actual de una persona y de acuerdo a ello clasificar la atención a realizar. Recordemos que encontremos los signos vitales que encontremos, debemos mantener siempre la calma frente a la persona que estamos atendiendo. Porque si tú encuentras una presión elevada y lo miras con cara de desesperación, la persona se va a desesperar más y le va a subir más la presión. Entonces, calmaos, vamos viendo los signos y poco a poco se van tratando, ¿bien? Dale, Aime, seguimos contigo. Bien, entramos a la segunda parte de nuestra capacitación. Recordemos, los signos vitales de por sí van a ser esos cuatro signos que nos van a decir si la persona está bien o está mal. Sí, igual en tiempo COVID, la saturación ha sido uno de esos números o rangos que hemos estado atentos, ¿no? Entonces, en casa creo que ya casi todos tienen un saturómetro, en el cual también nos indica dos numeritos, ¿no? El que tiene el porcentaje, que va a ir pues de 95 a 100%, que es nuestra saturación normal, dependiendo del lugar en donde estamos, y también aparece el número de nuestra frecuencia cardíaca. Bien. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar sobre las heridas. Las heridas son lesiones que van a romper la piel u otro tejido del cuerpo. Bien, estas van a incluir cortaduras y arañazos. Porque la piel recordemos que es nuestro músculo más largo y el cual, nuestro órgano más largo, perdón, el cual nos va a proteger. Bien, entonces cuando hay un corte, ya hay una herida. Y entonces esta herida de por sí va a ser sangrante, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces aquí puede haberse cortado quizás con un fierro o con una máquina, algo que le haya hecho ese corte y ha roto la barrera protectora que es la piel. ¿Qué hacemos? Primero, la colocación de los guantes por bioseguridad, que es lo que se habló al principio, ¿sí? Dentro del PAS mantenemos lo que es el protege. Para poder atender a alguien, nosotros vamos a tener que protegernos. ¿Cómo? Con guantes. Puedo tener mis guantes que lavo la ropa, mis guantes esos gruesos, puedo ponerme bolsas, puedo tener los guantes con los que vienen en la cajita del tinte, también ahí vienen guantes descartables, o quizás nosotros en casa tenemos nuestros guantes, ¿no? Los guantes de lácteos, los simples. Primero, de ahí, tranquilizar al herido.
¿Por qué? Porque hay muchas personas las cuales se desesperan por ver un poco de sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tranquilizar. Tranquilizarlo para que nos deje a nosotros actuar. De ahí vamos a verificar el tipo y tamaño de herida. Hay diferentes tipos de heridas que nos podemos hacer. Entonces vamos a verificar si es muy grande, si es cortita, si quizás es un raspón, si fue porque le mordió un perro, si fue porque se cortó con un fierro oxidado o quizás un clavo, en fin. Luego vamos a visualizar si existe alguna deformidad en esta herida. De ahí, ¿cuáles van a ser nuestras acciones? Limpiar la herida cuidadosamente con una gasa y hacer compresión. Si en casa no tenemos gasa, utilizar un trapo, ¿sí?, de algodón, lo más preferible limpio. No usamos algodón porque el algodón, recordemos que tiene unas pequeñas pelucitas. Estas pelucitas se pueden quedar pegadas en la carne y al final van a generar quizás una posible infección incluso. Entonces utilizamos gasa o un trapo limpio, lo que tengamos a la mano, y hacemos compresión. Si es una herida que está sangrando demasiado. Si es necesario con la gasa, haciendo la compresión, colocamos una venda en la lesión y esperamos el traslado si es necesario. Es decir, por ejemplo, este corte que vemos en la imagen está sangrando demasiado, nosotros hacemos la compresión con la gasa. Si yo pongo una gasa y esa gasa se moja o sigue sangrando y está llena de sangre, no la retiro. Lo que voy a hacer es colocar otra gasa más u otro trapo limpio encima de eso y sigo haciendo una compresión. ¿Sí? Aproximadamente unos 5 o 10 minutos hasta que pueda parar la sangre y luego hacemos un vendaje. Igualmente, si tengo en casa vendas, sea el tamaño que sea, o si tengo en casa un trapo limpio, largo, el cual puedo sostener, voy a vendar, voy a hacer un vendaje que ajuste esa zona y así esperar el traslado si es que llega la ambulancia o si no nosotros lo trasladamos si es que demora mucho, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Luego, vamos a diferenciar y clasificar los tipos de heridas. Tenemos la abrasión. ¿Qué es la abrasión? De por sí es cuando nuestro niño, nuestra niña, nosotros mismos nos hemos caído, por ejemplo, en la pista, cruzando la pista o la vereda, nos hemos caído, nos hemos raspado, esa va a ser una herida abrasiva, es decir, hay un raspón. Normalmente este tipo de heridas están sucias, con la tierrita, con las pequeñas piedrecillas que puede haber en el piso, entonces es ahí la importancia del lavado de la herida. No echemos alcohol. El alcohol de por sí va a quemar el tejido que se está formando, ¿sí? Nuestro propio organismo para formar la costra está trabajando. Nosotros echamos alcohol, vamos a quemar ese tejido. ¿Qué vamos a hacer? Con agua y jabón vamos a lavar esa herida y con la gasa vamos a arrastrar, ¿sí? Entonces, imaginemos que tengo mi herida aquí, nosotros vamos a agarrar y vamos con la gasa a arrastrar y descartar. Esa misma gasa no voy a agarrar y la voy a volver a pasar como si estuviera pintando. No, eso no hagamos. ¿Por qué? Porque aparte de irritar, vamos a seguir contaminando nuestra herida. Vuelvo y repito, ¿qué vamos a hacer? Agarrar una gasa, vamos a echar agua, vamos a echar jabón y vamos a arrastrar, descartar. Y verificar que estamos dejando limpia la herida. Luego vamos a cubrir con gasa, para que si es que no es grave, si es que ya parece sangrado, es algo simple, que normalmente le sucede a nuestros niños, tapamos con una gasa, lo sellamos con esparadrapo o alguna cinta, o si en casa tenemos curitas, las curitas las agarramos como si fueran cintas, las cubrimos y ya está. Luego tenemos la incisiva, que puede ser un corte, la amputación, que es, quizás estamos trabajando, sobre todo los varones que trabajan con esas máquinas cortadoras, están cortando algo y la máquina le amputó el dedo, le cortó el dedo por completo. Entonces, ese es un también tipo de herida. ¿Qué podemos hacer? También agarrar una gasa o un trapo, lo sujetamos o comprimimos para que deje sangrado y trasladar. Ahí sí es importante el traslado, además de poder recuperar la parte cortada, es decir, aquí el dedo índice fue cortado, nosotros vamos a agarrar en una bolsita con agua, vamos a meter ahí el dedo cortado y en una cajita, puede ser una olla, algo donde nosotros podamos poner hielo, encima ponemos la bolsita que está conteniendo el dedito y eso lo trasladamos.
para ver si el médico ya en la clínica o en el hospital quizás pueda recuperar el miembro y lo vuelve a colocar, ¿sí? Pero eso ya va a depender del médico. Nosotros cumplimos con poder salvar ese dedito, ¿ya? De ahí tenemos el tipo de heridas pues punzante, que es cuando quizás a papá, mamá o alguien o nosotros mismos estamos clavando y nos clavamos con un clavo. O estamos caminando, estamos con nuestras sandalias y quizás pisamos y nos entró ahí una tachuela, un clavo o algo. Entonces eso también es una herida, laceración. Cuando nos cortamos o por ejemplo estamos cortando la cebolla y nos cortamos y es como quizás una lonjita. Y la avulsiva pues cuando mencioné anteriormente, quizás nos mordió un perro, queda así esa herida media alzada, pero del que está mordido, ¿no? La mordedura. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Y sí es muy importante, uno, reconocer qué perrito nos mordió, ¿ya? Perrito o gatito, o el animalito que nos mordió, reconocerlo. Quizás la persona que está a nuestro costado también, que pueda consultar si el perro cuenta con su vacuna antirrábica, y nosotros tenemos que trasladar al herido, si es que no viene alguien, nosotros poder trasladarlo al centro de salud. ¿Para qué? Para que lo puedan atender y también puedan recibir esa atención con respecto al riesgo de haber contraído la rabia, ¿sí? Entonces recordemos, también es muy importante poder vacunar a nuestras mascotas contra la rabia, ¿sí? Los centros de salud hacen las campañas para poder vacunar a nuestras mascotitas. Hay que tenerlo siempre en cuenta. De ahí vienen las contusiones o los golpes. Las contusiones, debidos a golpes, caídas o cualquier impacto, no van a producir heridas abiertas, ¿sí? Pero pueden ser leves, pueden provocar fracturas o lesiones internas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Quizás nos caímos de la bicicleta, aparte de quizás tener un raspón, de hacernos también tenemos el famoso moretón en el hombro, en la cadera, o nos chocamos con algo, también nos podemos hacer ahí el famoso moretón. El moretón de por sí es un hematoma, es una contusión que hemos recibido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ya tenemos algo nosotros mismos, si es algo no tan fuerte, es verificar si hay alguna lesión en la piel, o sea, ver si hay una herida. De ahí vamos a verificar si hay alguna deformidad en alguna parte del cuerpo o en el lugar del golpe. Por ejemplo, si yo me golpeé el brazo cayéndome de la bicicleta, me golpeé, veo que está morado, pero si yo veo alguna deformidad, puede ser quizás una posible fractura, tanto de mi radio, de mi cúbito, que son los dos huesitos que tenemos acá en el brazo, o quizás en el hombro. Yo caí, me caí del juego o del columpio, quizás se me cayó mi hijito, mi hijita, mi sobrinito, mi sobrinita, tengo que verificar. ¿Cómo podemos verificar si nuestras extremidades están bien o no sufrieron alguna deformidad? Comparándolo con el otro lado. Si me golpeé el brazo izquierdo, lo comparo con el derecho. Si veo alguna deformidad en el izquierdo, donde recibí el golpe, que no está igual a mi brazo derecho, entonces sí, puede ver, quizás hay una fractura, en fin. ¿Qué tenemos que hacer también? Colocar hielo o hielo gel. Hay unos packs que viene, que es un famoso hielo gel, o si no, nosotros podemos envolver una toalla, ponerlo en la cubeta de la frigidera o de nuestro friobar o de la congeladora, lo ponemos para que enfríe, o si quizás tengo ahí en la cubeta guardada un pedazo de carne, un pedazo de pollo o en fin, algo helado, lo envuelvo con un trapo limpio para poder colocar, ¿sí? En esa zona afectada cada 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a la desinflamación. Ahora, si el paciente no es alérgico a ningún medicamento, se podría colocar diclofenaco en gel, o en los más niños, el famoso Irudoid. ¿Sí? Sí, normalmente en los botiquines, cuando tenemos niños en casa, tenemos el Irudoid, que es la cremita para el moretón. Bien, entonces hay que hacer eso. Primero, igual recordar que para cualquier abordaje, alguna atención, nosotros tenemos que protegernos, ¿sí? Ponernos guantecitos o quizás una bolsita, algo para poder primero evaluar. Si es que no tiene nada, entonces, y es mi hijito, es mi hijita, yo sé que está sanito, puedo atenderlo quizás sin guantes. Pero si es una persona exterior, quizás estoy en el parque jugando y veo a un joven que se cayó, se golpeó, entonces tengo que prevenir primero. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver
pues por una caída nos resbalamos o estamos caminando con el celular, nos chocamos en el poste o nos golpeamos la rodilla, la cintura, etc. Entonces hay que verificar también en qué zona está producido el hematoma o el golpe, la contusión. Luego tenemos que tener un caso muy especial, las contusiones en la cabeza. ¿Sí? Recordamos que en la cabeza está nuestro cerebro. Este tipo de contusiones pueden provocar un pequeño abultamiento en el cráneo, el famoso chinchón, en los niñitos o en nosotros mismos, o también, y con eso produce una lesión cerebral grave. ¿Qué tenemos que hacer primero? Es verificar. Si en ese momento estamos en la calle, mi hijito se cayó, lo primero que hay que hacer es no frotar, sobar, presionar. ¿Para qué? Para que no pueda hacerse un chinchón tan grande. Quizás algo rudimentario, pero si funciona, es si tenemos una moneda en ese momento, poder agarrar y hacer la presión, ¿sí? Solo presión, por un tiempo hasta que podamos conseguir el hielo. Si estamos en el parque, quizás por ahí está pasando alguien vendiendo un marciano, vendiendo un helado, comprarlo y colocarlo, ¿sí? Esos 10, 15 minutos. Luego voy a verificar signos y síntomas que me van a dar, son esos signos de alarma en el cual va a decir, no, tengo que llevarlo al médico. Quizás sí es algo grave. Como la pérdida de conciencia, o sea, si yo veo que mi hijito se golpeó, pero luego está que cierra los ojitos, que se me va, se me viene, o me refiere que tiene sueño, tengo que estar atento. Náuseas o vómitos de manera sin que haya comido algo malo, etc. Solamente después del golpe empieza con esas náuseas y vómitos, también. Sangrado, desorientado o dolor de cabeza muy intenso. Recordemos que en ese momento no va a hacer o dar estos signos de alarma, ¿sí? Pueden pasar hasta 48 horas, entonces nosotros vamos a tener que verificar y evaluar a nuestro hijito. Entonces, para prevenir, ¿qué podemos hacer? También, si ya vemos que o el chinchón es muy grande, y me dice, mi mamá, me duele la cabeza, tía, me duele la cabeza, hay que llevarlo a un hospital, ¿sí? De frente a un hospital, porque en el centro de salud no tenemos los medios para poder brindar esta atención. Entonces, ¿a dónde lo llevo? Si es el Nacional, si estamos acá en La Guairona, al Hospital del 10, que está en el 10 de Canto Grande. Si tengo salud, le llevo al Yasufano, que es el hospital que está en Banchero. Si tengo los medios, a la clínica, o si no, si estoy en otro lado, buscar el hospital más cercano donde yo pueda trasladar a mi paciente, a mi hijito, a una persona mayor, a un ancianito, para poder yo trasladar, sea quien sea mi paciente. Luego venimos con los famosos esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Qué quiere decir esto? Pues es sobre todo más alguna lesión normalmente frecuente y es atendida inadecuadamente, puede causar algún problema serio, ¿sí? E incluso disminuir la movilidad de la persona, la función de la articulación. Un esguince va a ser el famoso cuando quizás nos doblamos el pie, que estamos con nuestros tacos, sobre todo las mujeres. Con los tacos caminamos flat, nos doblamos. O cualquier persona que está caminando, hay un hueco y lamentablemente pisamos mal y nos doblamos el pie. Y nos queda la zona adolorida, no podemos volver a pisar. Y cuando verificamos, nos sacamos el zapato, la zapatilla, las medias, vemos que está la zona con moretón. O sea, vemos ahí que está la parte morada, la piel morada. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Vamos a elevar la extremidad afectada, al menos unos 30, 45 grados. Si yo estoy sentada, pues le puedo poner almohadas o alguna vasija, caja, lo que sea, para que pueda elevar la extremidad. Aplico hielo o paños humedecidos con agua fría sobre la zona afectada para ayudar a la desinflamación. Inmovilizo con un vendaje compresivo, es decir, voy a tratar de inmovilizar. Si puedo tener por ahí quizás unas cajas de cartón o unas tablas, maderita, la cual yo pueda doblar y formar mi inmovilizador, voy a agarrar y lo voy a poner. Es decir, por ejemplo, esta es mi mano, que quizás también me apoyé mal y me empieza a doler y quizás ahí tengo un pequeño esguince, voy a inmovilizar, ¿sí? Voy a agarrar, ¿para qué? Para que no se pueda mover mi mano. Eso en otra capacitación que nosotros vamos a brindar, le vamos a enseñar cómo podemos inmovilizar a nuestro paciente. Reposo absoluto y un traslado a un centro de salud.
Si la caída en ese momento, ¿no? Estaba saltando, pisé mal y me doblé el pie y yo veo que se está hinchando porque se forma como una pelotita, ya está morado, entonces tengo que llevarlo al hospital. ¿Sí? Recordemos que tenemos como máximo 6 horas de poder llevar y al hospital a nuestro paciente para que lo puedan verificar si es un esguince grave o leve o moderado, y nuestro doctor, el traumatólogo, que es el especialista, vaya a inmovilizar. Quizás con un vendaje, quizás nos pone yeso, en fin, lo puedan evaluar, ¿sí? Nuestra luxación va a ser el desplazamiento de los huesos de una articulación. Siempre habéis visto luxado el hombro, quizás el pie, los jugadores, los que juegan fútbol o algún otro deporte, vemos que el tobillo o el pie está fuera de la posición normal. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta que es una luxación. ¿Qué tenemos que hacer? Inmovilizar el miembro afectado, más no devolverlo a su lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás por suerte sí entra bien, por decirlo así, pero a veces podemos afectar la articulación o el tendón que está dentro de nuestro sistema locomotor, ¿sí? Entonces, lo más preferible es que lo pueda realizar un médico especialista. Lo mantenemos en reposo absoluto de la articulación. Como indiqué, no intentamos colocarlo en su lugar, aplicamos frío local y lo trasladamos al hospital para que el traumatólogo o el médico especialista que esté en emergencia lo pueda atender. Después algunas plaquitas pueda decir, ok, y lo vuelva a su sitio, y ahí empieza la recuperación y el tratamiento. De ahí vamos a tener fracturas, ¿sí? Las fracturas se pueden dar en cualquier hueso del cuerpo, ¿sí? Entonces puede ser en el brazo, en la pierna, en el pie, en fin, en el dedo. Las fracturas van a ser cerradas o abiertas. Nos vamos a dar cuenta de las cerradas si es que vemos que hay la deformidad en el largo normal del hueso, ¿sí? Entonces eso es lo que habíamos indicado incluso antes. Si yo veo alguna deformidad, puedo sospechar de una fractura. Y abierta, pues obviamente vamos a ver el hueso salido, vamos a ver sangre, demasiada sangre, dependiendo de qué hueso se rompió, qué vena o arteria también quizás rompió. Entonces, lo primero que hay que hacer nosotros, vamos a tranquilizar a la persona, vamos a explicarle cualquier cosa que vayamos a hacer. Si así yo vaya a tocarle, sea mi hijito, sea familiar, sea mi vecino, voy a decirle qué le voy a hacer para que esa persona entre en confianza, porque nuestra forma de defendernos cuando nos sentimos vulnerables es rechazar todo. Vamos a inmovilizar la fractura en la posición en la que encontremos. No introducimos el hueso, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo ahí. Si mi hueso se salió y está para allá, voy a inmovilizar la fractura en la posición que encuentro, voy a cubrir ese hueso que yo veo salido, también lo voy a cubrir con gasa o algún trapo limpio, y así vamos a trasladarlo, ¿sí? Vamos a tener presente que la infección hay un gran riesgo en este tipo de fracturas, en cualquier fractura que encontremos, sobre todo en las abiertas. ¿Por qué? Porque se ha roto la piel. Ahora, si hubiese hemorragias, vamos a controlar la hemorragia, que es algo que vamos a hablar ahorita, y también trasladarlo a un medio adecuado, es decir, al hospital. Bien, si yo estoy, sea donde sea, nuevamente recordemos, podemos llamar al SAMU, podemos llamar a los bomberos, dependiendo de la gravedad de la fractura que encontremos. También buscar, todos tenemos celular a la mano, buscar cuál es el hospital más cercano y trasladar. Recordemos que en una situación de emergencia, tanto hospital como clínica está aperturado a aceptar, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta. Seguimos contigo, Jürgen, para hablar este tema de hemorragias. Bien. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, el siguiente tema que vamos a tratar son las hemorragias. Entonces, ¿qué hago si encuentro una hemorragia? Primero, la hemorragia... ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Se escucha? Está prendido mi audio. ¿Se escucha? Confírmame. Sí, ya. Rápido. Listo. Bien, entonces ya se escucha bien. Entonces, ¿qué hace la hemorragia? La salida de sangre desde el aparato circulatorio provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y capilares. Entonces, ¿cuál va a ser lo más peligroso? Cuando una arteria se haya dañado, porque la sangre va a salir como
chisguete, va a salir con fuerza porque la arteria viene desde el corazón y viene con el pulso del corazón. Entonces, el sangrado puede ser mucho más rápido. En caso de la sangrado venoso, que se haya en una vena, es un poquito más controlable, no quiere decir que sea súper fácil, pero también se puede manejar de manera más sencilla. Y como esta sangre es llevada hacia el corazón, no tiene ese pulso, y por eso solamente vamos a ver un sangrado así profuso, que cae la sangre nada más. Y el sangrado capilar, bueno, es el más simple de tratar, muchas veces se autoimita solo. Un ejemplo, cuando te picharon el dedito para una prueba de COVID, si alguna vez pasaste, o una prueba de glucosa, ahí vas a encontrar lo que es un sangrado capilar. ¿Bien? Un ratito de cubrir y listo. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué hacemos ante un sangrado? La primera acción que vamos a hacer es agarrar lo que es un apósito, ¿bien? Y donde está la herida, encima lo ponemos. Tratemos de que esté sobre una superficie también para que nosotros podamos hacer presión. Entonces, hacemos presión ahí, fuerte. Ahora, si nosotros vemos que esa gasa se mancha demasiado, si sigue saliendo sangre, agarramos otra gasita, como lo mencioné, y ¡pa! Ponemos otra gasa encima. Y presionamos duro. ¿Cuánto tiempo voy a presionar? 10 minutos seguidos. Bien, normalmente, después de 10 minutos, este sangrado se detiene. Si en caso ya lo tengo listo y quiero trasladarlo, quizás es un corte grande y si requiere de todas maneras que un médico lo revise, entonces agarro lo que es una venda y envuelvo esa parte fuerte, porque es un vendaje compresivo, no es para que quede bonito, sino para que deje de sangrar. Lo presiono bien y listo, así lo traslado. Ahora, siguiente. Pero va a haber algo, digamos, que puede producirse más complicado, que va a ser los casos de amputaciones traumáticas o aplastamientos, o donde perdemos un miembro, o sea, ya no está a la mano. Ahí no vas a poner una gasita, no vas a hacer compresión, no es tu vendaje. Al ser tan grande el corte, donde está sangrado arterias, venas, todo, va a ser muy difícil de controlar. Para esto nosotros requerimos ya el uso de un torniquete. Como podemos ver en la imagen, bien, es el uso de lo que son vendas y con un palito, para que este de aquí forme lo que es un torque. Al girarlo, este sigue presionando y de esta manera cierra lo que es la circulación en esa zona, de ahí para abajo, y para el sangrado. Ahora dice, uy, pero está mucho tiempo y esa parte que quizás, si es un corte grande y no necesariamente una amputación, no se va a morir. Bueno, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos duran hasta 6 horas sin oxígeno. Bien, entonces va a haber un aguante. En vidas civiles, es nosotros, hasta 2 horas seguidas se puede utilizar el torniquete. Y en vidas militares, hasta 5 horas seguidas. E incluso si hay un militar, por ejemplo, en el Brain, que tiene que ser trasladado a un hospital y no llega en 5 horas, bueno, continúa con el torniquete, porque obviamente se prefiere, en el caso extremo, la pérdida de esa parte que toda la vida. Bien, entonces, una vez colocado el torniquete, por eso es importante que coloques la hora, para nosotros poder calcular. En vía civil, difícil en Lima no llegar en 2 horas a un centro hospitalario, pero en el extremo caso de que no llegues, luego 2 horas se afloja un poquito y vuelves a cerrar, ¿bien? Para poder mantener lo que es el torniquete. ¿Quién lo retira definitivamente? Ya va a ser el médico en las unidades de trauma, traumatología, etcétera, en el hospital. Siguiente. Bien. Un caso también especial van a ser las hemorragias nasales. ¿Cuántas veces venimos estoy jugando, nos cayó la empezamos a sangrar? O quizás de la nada, hacía mucho calor y empezamos a sangrar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tener la cabeza así, hacia adelante. No la tiremos hacia atrás, hacia adelante. Y los dedos van a ir justo en el puente de la nariz, la parte blandecita, ahí presionamos. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos, tal vez. Perdón, 10 minutos vamos a tener presión. Ahí, presionamos. Ahora, nosotros podemos poner en lo que es las entradas de los orificios nasales pequeños taponcitos, no gigantes para cubrir toda la nariz, solamente para evitar que quizás los remanentes de sangre no sigan cayendo. Ahora, otra acción que también vemos muchas veces cuando hay hemorragia es que presionamos pero sigue saliendo. Muchas veces se han formado coágulos muy grandes, o sea, no coágulos en la herida, sino ya como si cúmulos de sangre que están ahí, que tienen que salir para que pueda haber una buena presión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponemos ahí un platito, una tazona, y hacemos que suene la nariz. Respire fuerte para que ese coágulo caiga, y ya una vez que cayó ese coágulo gigante, ya podemos presionar y ponemos los taponcitos y esperamos los 10 minutos. Posteriormente a esto, suele detenerse, a menos que haya algún tipo pues, de enfermedad de la sangre o algo, pero generalmente luego de 10 minutos se detiene. ¿Qué hacer si no se detiene? Pues ponemos otra vez los taponcitos así, seguimos presionando y llamamos a los centros de emergencia, al servicio de emergencia, o si podemos trasladarlo, pues lo trasladamos. ¿Seguimos?
Bien, la asfixia por obstrucción de la vía aérea, conocido también como base, ¿bien? Esto es cuando el conducto que transporta el aire hacia los pulmones, acá, esta parte de acá, queda bloqueada por un objeto sólido, es decir, un cuerpo extraño. Puede ser carne, puede ser un juguete, puede ser las denteras postizas de los abuelitos, por ejemplo. Bien, entonces, esto puede producir esta obstrucción. Principales acciones. Hay que tranquilizar a la víctima, tratar en lo posible de tranquilizarlo. ¿Bien? Y diferenciar. Si nosotros escuchamos algún tipo de sonido, significa que hay por ahí algún espacio todavía. Entonces, vamos a estar ante una obstrucción parcial. ¿Qué debemos hacer? Hacer que la persona tosa, es decir, tose. Podemos darle golpecitos en la espalda, no super golpes, sino golpes en la parte de acá, entre los omóplatos, para ayudar a la expulsión. ¿Bien? Ahora, hasta que obviamente lo arroje. Si en el caso nosotros no escuchamos ningún sonido, significa que estamos ante una obstrucción total. ¿Qué hacer ante una obstrucción total? Aplicamos la maniobra de Heimlich. Bien, ahora, ¿cómo se aplica la maniobra de Heimlich? Pasa a la siguiente, creo que ahí está. Ahí está, perfecto, maniobra de Heimlich. Entonces, una persona se pone detrás tuyo, procuren poner te pones detrás de la persona, perdón, una de tus piernas lo pones entre el medio de ellas, para que en el caso extremo no salga lo que está obstruyendo, se pueda desmayar para perder conocimiento, tú lo puedas sujetar y llevar hasta el suelo sin que caiga de golpe. Luego vamos a abrazar a la persona en su abdomen y vamos a poner una mano, como vemos en la imagen, justo en la boca del estómago. ¿Dónde está la boca del estómago? Al final de mi esternón y por encima de mi ombligo. Donde arde por la gastritis a veces, o donde como no he comido, ahí donde arde, esa es tu boca del estómago. Vas a poner ahí tu puño, vas a poner la otra mano, cualquiera de las dos. Puedes poner la derecha, puedes poner la izquierda, la que tú deseas que te sientas cómodo. Bien, y vas a hacer presiones hacia adentro y hacia arriba, fuertes. Bien, no es despacito, no tiene que ser fuerte para que la persona pueda expulsar. Si lo haces muy despacito, muy probablemente no expulse y se complican un poquito más las cosas. En el caso de los lactantes, como podemos ver también, esto de aquí se hace diferente. Se pone el lactante en tu brazo, bien, sobre tu pierna, en ángulo hacia abajo, para que la gravedad te ayude. Y vas a dar 5 palmadas en el medio de sus omóplatos, y ahora estas palmadas van a ser fuertes y firmes. Porque si tú no lo haces así, no va a salir el objeto. Bien, y posteriormente, giro, y con 2 dedos en el medio del pecho. Y haces presiones. 5 presiones. Entonces, luego de 5, otra vez, 5 palmadas, 5 presiones en el pecho, para que pueda ser expulsado. Y debes hacerlo con golpes, como le digo, secos y medianamente fuertes. Tampoco para que lo lastimes al bebé, sino medianamente fuertes. En el caso de que estoy solo, difícil, pero por ejemplo, si sucede, ¿qué puedo hacer? Como pueden ver, ahí hay una silla, entonces yo pongo las manos, como si me estuvieran abrazando ahí, como pueden ver en la imagen, y me acerco al espaldar de la silla y presiono duro, para que de aquí pueda ser expulsada. ¿Qué hago si tengo una embarazada, una persona que quizás tiene un abdomen muy grande? Puedo abrazar hacia su pecho, entonces ya no la abrazo en su abdomen, sino hacia arriba, y la misma posición, hasta que pueda ser expulsada. Ahora, es tan grande que no puedo hacerlo de esta forma, entonces lo pongo contra la pared, mirándome, y presiono en su pecho, ahí, para que pueda expulsarlo. Son diferentes formas de poder aplicar maniobra de Heimlich y poder hacer una desobstrucción de vía aérea. ¿Seguimos? Bien. Ahora, ¿qué pasa si hay quemaduras? ¿Qué hacemos? ¿Qué es una quemadura? Una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. ¿Seguimos? Bien, entonces las quemaduras se van a diferenciar en primero, segundo y tercer grado. Nuestra piel tiene diferentes capas. La epidermis, la capa más superficial, la segunda, la dermis, donde encontramos vasos sanguíneos, nervios, etc. Tejido subcutáneo o grasa, y también tenemos hasta allá abajo el músculo. Entonces, según el grado de quemadura, vamos a dañar estas capas de la piel. Si en caso dañamos a primer grado, solo la dermis, a segundo grado vamos a llegar hasta primer grado la epidermis, a segundo grado hasta la dermis, y tercer grado llegamos pues ya a destrucción total. ¿Sigue? ¿Y cómo lo identificamos? Pues bastante sencillo. Si está ardiéndote y hay una coloración roja, quemadura de primer grado. Si ahora te arde más la coloración roja y hay ampollas, ¿bien? Quemadura de segundo grado. Y si tenemos una destrucción total y encima no duele nada, quemadura de tercer grado. ¿Bien? Son lo más básico para poder identificar diferentes tipos de quemaduras, de grados de quemadura.
Ahora, ¿qué acción vamos a utilizar? Para todo, recordemos que ya hay una escena segura y ya tenemos una bioseguridad, es decir, nuestros guantes, por ejemplo. Entonces, tranquilizamos a la víctima, interrumpimos el contacto con el agente causante, porque si se está quemando ahí, agarrando una olla, pues le quitamos la mano de ahí, o se está con el fuego, le quitamos la mano de ahí. ¿Sí? Luego, enfriamos el área de la lesión con agua corriente del caño, no helada, porque recuerden que el hielo también quema, y esto podría complicar la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acercamos a lo que es el caño, abrimos y no le damos directamente a la quemadura, desde arriba hacia abajo. Bien, ahí le damos 10, 15 minutos que caiga. Va a ser la mejor opción que tenemos en ese momento de poder darle agüita. Esto es en casos de primer y segundo grado. Bien, no reventamos las ampollas. Las ampollas se revientan en ambientes estériles y esto sucede en el hospital. Ahora, en el caso tengamos una quemadura de tercer grado donde está todo destruido, obviamente ahí no vamos a echar agüita. Lo único que nos queda es utilizar apósitos secos y estériles. Bien, lo envolvemos y así vamos a trasladar. Y en caso tengamos lesiones en dedos, cada dedo se envuelve individualmente, ¿bien? Entonces, y así lo vamos a trasladar. Ahora, aparte, no echamos ningún remedio casero, por favor. Nada de aceite, nada de colino, nada de eso se echa, ¿bien? Solo agüita o cubrir y el traslado hacia un centro de salud, en caso lo requiera. ¿Vimos? Bien, una convulsión. Muchas veces quizás hemos visto en películas convulsiones o alguna vez nos ha tocado ver quizás en la calle o en casos personales convulsiones. ¿Qué va a hacer las convulsiones? Va a ser la pérdida del conocimiento donde el cuerpo se pone rígido y los brazos y piernas se mueven en forma brusca y irregular. Esto sucede por algunas cositas en el cerebro, ¿no? Hay unas descoordinaciones en la parte cerebral y se expresa de esa forma, con esos movimientos bruscos y alocados del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener la calma y medir cuánto tiempo duró la convulsión. Máximo va a durar segundos, no es que las convulsiones duren demasiado. Bien, retiramos también objetos peligrosos que puedan dañar a la persona. Ahora, ponemos de costado. Esa posición que ustedes ven es conocida como posición de seguridad. También vamos a agarrar la cabeza, o quizás podemos poner lo que es una almohadita para que esta no se golpee. Ya, importante, no se introduce objetos en la boca ni se intenta abrírselo. Muchas veces, métele un pañuelo, métele una cuchara. Esto no se realiza, era un mito anterior. Actualmente sabe que no se debe realizar. Si en caso la persona vomitara o botara fluidos, al estar en esta posición, va a botar, normal, no hay problema. No se le da agua, no se le da ningún medicamento, alimentos en ese momento. Se espera que la convulsión termine. Normalmente muchas personas que han convulsionado saben que sufren de convulsiones continuas. ¿Bien? Entonces se automaneja. Si es su primera vez, va a estar un poco más nervioso y puede llevar a un centro de salud. Bien, entonces las convulsiones se pueden dar por diferentes causas. No solamente, tiene epilepsia, no. La epilepsia es una enfermedad que puede incluir convulsiones, pero no todos los epilépticos tienen convulsiones, ni todas las convulsiones son provocadas por epilepsia. A veces cuando se sube mucho el azúcar o se baja mucho el azúcar, puede producir una epilepsia. Cuando se sube mucho la fiebre, por ejemplo, en los niños más de 40, puede haber convulsiones. Entonces, tomamos el día como convulsión nada más, hacemos los pasos indicados y siempre protegiendo la cabeza. No intentamos detener tampoco por si acaso la convulsión. La abrazas para que no se va a detener. Son movimientos involuntarios que solo va a ceder. ¿Seguimos? Bien. Ahora, en caso de una persona inconsciente, no estamos hablando ahorita ya de convulsión. Bien, entonces, sucede que una persona es incapaz de responder a otras personas o a actividades. Vamos a ver algunas diferencias. Hay un caso que se llama lipotimia. ¿Qué es la lipotimia? Es la pérdida justamente de la conciencia, pero de manera gradual. La persona suele ir perdiendo el conocimiento, por ejemplo, no en las formaciones. Los alumnos tenían muchas veces lipotimias, porque poco a poco iban perdiendo el conocimiento y se iban desmayando. Muchas veces la gente lo agarraba y hasta el suelo. Lo segundo es los síncopes, que es la pérdida de conciencia abrupta, que no avisa de nada, cae. La persona puede estar hablando de nada y ¡pum!, se cae. Diferentes situaciones pueden suceder por diferentes causas. Bien, ¿cómo vemos las diferencias? Muchas veces la persona que ha sufrido un síncope, al no tener reacción, al no ser gradual y ser totalmente abrupto, se golpea. Si se golpea, por ejemplo, la cabeza y vamos a encontrar chinchones o algún tipo de lesión. Entonces, por eso, de ser un síncope vamos a verificar que no haya alguna contusión y como va a reaccionar, lo único que vamos a dejarlo reposar en la posición de seguridad para que termine de recuperar la conciencia. En caso de ser una lipotimia, bien, vamos a colocarlo en posición de seguridad y vamos
cuidando la cabeza que no se golpee, y vamos a esperar a que se recupere. Ahora, esto verificando el pulso y la respiración. Si lo encontramos, vamos a esperar que vaya recuperando la conciencia. Pero si no lo encontramos, ahí vamos a tener que iniciar una famosa técnica que se llama reanimación cardiopulmonar. Y para esto justamente le doy el pase a Aimee. Vamos, Aimee, tú sigues con esa parte. Bien, entonces ya estamos llegando a la parte final de esta capacitación, que por sí lo estamos tocando súper rápido, quizás lo puedan sentir. Sin embargo, primeros auxilios es un tema el cual no solamente se aborda en un día. Bien, se aborda si nosotros lo podemos dar en otras fechas, también lo vamos a dar, reforzar en sus preguntas, en sus comentarios que los deja. Nosotros mismos quizás lo vamos a responder por medio del coro, lo vamos a responder de manera interna también. Y también pues vamos a dejar nuestras cuentas, ¿sí? De nosotros para que ustedes quizás nos puedan, tener alguna pequeña duda, llevarlo el coro, ¿sí? Por medio del coro se puede responder. Y entonces, para dar finalidad el RCP, ¿qué quiere decir reanimación cardiopulmonar? Cardio porque va a ver el corazón y pulmonar pues porque tiene que ver con nuestros pulmones también. El paro cardíaco, ¿sí? Es cuando nuestro corazón se detiene, y el paro respiratorio es cuando se deja de respirar, o sea, ventilar. Bien, entonces el corazón se detiene, la sangre no circula y el oxígeno no llega a todas las células del cuerpo. Recordemos que por medio de la sangre se transporta el oxígeno para todas nuestras células y así el cuerpo pueda funcionar. Bien. ¿Cómo determinamos si la víctima ha sufrido un paro cardiorrespiratorio? Con 3 partes. Primero, no responde, es decir, es inconsciente, no respira, no tiene pulso. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Quizá el paro cardiorrespiratorio es algo súbito. Puede haber quizás una persona, estoy conversando con mi vecina y mi vecina de un momento a otro cayó al piso. Entonces, ¿qué voy a hacer? De los hombros voy a agarrarle. Señora, señora, ¿se encuentra bien? No me responde, no abre los ojos, no me dice, ay, no, me caí, no me dice nada. Entonces, no responde. No respira. ¿Cómo me voy a dar cuenta si respira o no? Por tiempo de COVID, lo que vamos a hacer es verificar si su pecho se expande. ¿Sí? Si bien no nos vamos a poder acercar para poder escuchar, si escucho ahí que respira algo, pero voy a poder estar a su costado, como vemos en la imagen, y lo voy a poder ver si es que el pecho se extiende. No se extiende el pecho, busco el pulso. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues donde nos indicamos al principio de la capacitación, nuestro pulso de la carótida. Máximo unos 10 segundos. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, no encuentro pulso. Entonces, mi persona está en un paro cardiorrespiratorio. La reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer es mantener los pulmones llenos de oxígeno cuando la respiración está detenida. Sin embargo, en tiempos de COVID y por la nueva actualización, en una persona adulta lo más importante son las compresiones torácicas porque es en el tórax, ¿sí? Para que puedan tener esa circulación y pueda llegar hacia el cerebro, que es lo más importante. ¿Para qué? Para que no haya una muerte de las neuronas ni del tejido. ¿Bien? La técnica correcta, ¿cuál es? Primero verificar, ¿no? La persona va a estar con mascarilla, a no ser que sea mamá, papá o algún familiar dentro de casa. La persona a la que quizás vamos a socorrer va a estar con mascarilla. ¿Qué voy a hacer? Como les indiqué, moverle. Fuerte, no tengan miedo. Señor, señora, ¿se encuentra bien? No me responde. Voy a evaluar el pecho. En vez de hacer esta técnica que de por sí se manejaba antes de pandemia, voy a ver si el pecho se eleva, ¿sí? Si está abajo, y sube o no sube. No encuentro eso, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Activar nuestra cadena de supervivencia, que es pedir ayuda. Estoy sola, agarro mi celular, marco el 116 o marco el 106, voy a llamar y voy a pedir un DEA. ¿Qué es un DEA? Ahorita no lo entienden, va a ser difícil de entender, pero solamente ustedes comunican eso. Voy a llamar a la central de emergencia, voy a pedir, traigan un DEA, estoy en tal lugar, tengo una persona que cayó al piso. Simple. Entonces, e inicio compresiones.
¿Cuál es mi técnica correcta? No importa la diferencia de las manos, sea la dominante o no, si soy zurdo, si soy diestro, pero voy a colocar una mano sobre la otra, voy a entrelazar los dedos para tener una mayor precisión y la base de la mano va a ir a esta altura del pecho. En los varones nos vamos a guiar por sus tetillas, la línea media del tórax, ¿sí? Ahí en el medio voy a presionar, ¿sí? O si no, si es en mujeres, pues igual nos vamos a tratar de ubicar. Las mujeres recordamos que a veces tienen el gusto muy grande, sin embargo vamos a tratar de trazar esa línea. De la boca del estómago, que casi todos sentimos cuando nos da hambre y nos empieza a arder, ¿sí? Unos 3 dedos arriba, si son dedos delgados, si son dedos gruesos, unos 2 dedos arriba, o 4, perdón, nos vamos ahí a presionar. Nuestro cuerpo tiene que estar perpendicularmente a la persona. No voy a estar al costado, no es como en la película que encima de la camilla, esa camilla que se hunde o en la cama que se hunde, no. Nosotros necesitamos tener una superficie plana para poder hacer esta reanimación. Si mi persona, mi mamá, mi papá, mi vecina está en la cama, la voy a bajar al piso. Si está en el carro y de la nada se cayó, no me responde, lo voy a bajar al piso para poder yo tener esta posición, una superficie plana, dura, en la cual vaya a ser. Mi talón de la mano sobre el esternón, en esta posición, mis brazos rectos, perpendicularmente, mis rodillas van a estar al lado de la víctima, nos vamos a ubicar de las rodillas, la izquierda, si estamos para esta posición, que está a la altura del hombro, ¿sí? Sea para el lado izquierdo o derecho, nuestra rodilla tiene que estar a la altura del hombro y de la cintura de la persona. Vamos a mantener la espalda recta y vamos a utilizar todo el peso para hacer la compresión. No es hacer un famoso twerking, no es estar doblando los brazos, no. Brazos rectos, rectos, para yo hacer esta presión de 5 a 6 centímetros. ¿Ya? Un promedio de 5 centímetros, donde nosotros tenemos que ver que el tórax pueda bajar y lo voy a dejar subir también. Entonces, la reanimación van a ser de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Ya ves, es un promedio de 5 centímetros de profundidad en la cual vamos a hacer esta compresión. Y también se va a hacer las ventilaciones, que de por sí nosotros no lo hacemos. Nosotros como personas civiles solamente vamos a estar haciendo la compresión. 30 compresiones y seguimos. Durante todo el minuto vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En segundos, ¿sí? Hasta que llegue la ayuda. Bien. Recordemos que nosotros podemos salvar la vida. Lo que es tema de RCP, nosotros le vamos a volver a tocar nuevamente cuando trabajamos con la comunidad para poder tocarlos así, con pinceladas y ustedes puedan aprender. Y también vamos a coordinar que lo puedan aprender quizás presencialmente en nuestra parroquia San Marcos o en nuestra capilla San Miguel Arcángel.